Eso es un sobrevuelo. Si ya vieron la exposición, esto es como un sobrevuelo a través de imágenes satelitales de las fotografías y los videos de Rodolfo. Es otra visión, otra manera de ver todo esto. Así que bueno, empecemos con esta presentación y antes de eso le quiero agradecer, pues obviamente a la Casa de América, a Enrique Ojeda, su director, a Celine Rodríguez, por todo el apoyo, a Rodolfo por inspirarnos en esta maravilla de piel de tepuy, a Karina Sainz Borgo, autora venezolana, a quien, bueno, he admirado desde que me devoré tu libro, La hija de la española, y el que no se ha leído la hija de la española, se los recomiendo. Gracias por acompañarme hoy. A ti, Cristina, y en eso quiero añadir algo que, aparte de que es un verdadero privilegio poder conversar y preguntarte cosas que una de las personas que me comentó con más entusiasmo que SOS Orinoco iba a estar aquí era David Alandete, el corresponsal de ABC en Washington, que me parece que el trabajo de su ONG o la ONG vuestra, me van a perdonar cuando cambia el vosotros, no sé, se me ha ido tiene una visibilidad muy importante y creo que el CASA es el lugar, y yo encantada de poder hacerte las preguntas que nos permite el tiempo después de escucharte hablar y darnos tu visión y tu ponencia de qué está pasando allí, ¿no? Exacto, gracias. No, a ti. Y bueno, y gracias a todos los amigos españoles, venezolanos que están aquí en esta sala por acompañarnos. Yo voy a hacer esta presentación muy rápida y después vamos a ahondar un poco en los temas. A ver si sé manejar esto. No. A ver. ¿A qué le tengo que dar? Al pad. Este. No. Ah, aquí. Ahí. Ok. Y entonces le doy a esta... Ok. Bueno, comencemos. Estas son cifras, facts and figures, importantes de Venezuela y de este drama. Primero, Venezuela es entre los 10 países mega biodiversos del mundo. Nadie sabe esto, ni siquiera los venezolanos sabemos esto. Estamos a la par de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos. Venezuela está ahí. Segundo, 70% del sur del Orinoco, y ahora les voy a mostrar mapas, son áreas protegidas, y esto es muy importante. Hay 27 etnias indígenas que habitan esta zona. Malaria, estas son unas cifras que después vamos a ver. Hay muchísima agua. El Orinoco es el tercer río más caudaloso del mundo y por tanto todo el sistema del Orinoco y los ríos al sur del Orinoco generan hasta 65% de toda la generación eléctrica del país. El arco minero, eso que ustedes vieron en ese video ahorita, representa 12% del territorio nacional. Y esto es una zona oficialmente para minería. Y eso vamos a ver ahora. Y Canaima, sitio de patrimonio mundial, donde toda minería es ilegal. SOS Orinoco ha georreferenciado 59 focos mineros, y ahora vamos a ver un poco lo que significa eso. Entonces, muy rápidamente, geográficamente, mapa de Venezuela, lo que ven aquí en azul es el río Orinoco, que divide el país en dos, prácticamente. Nosotros nos ocupamos, SOS Orinoco, del sur de Venezuela. Ahora vamos a empezar a ver una especie de mosaico verde. Estos son todas las áreas protegidas que durante toda la democracia venezolana en el siglo XX se fueron decretando todas estas áreas protegidas. ¿Por qué? Porque esta zona se solapa el escudo guayanés,
que como dijo Rodolfo, es de la era precámbrica, 1.700 billones de años, es de las áreas más antiguas del planeta, pero se solapa también con la Amazonía. Y si bien Venezuela es un país amazónico, pero solo tenemos el 6% de toda la Amazonía, es una parte sumamente importante de toda esa Amazonía. ¿Por qué? Porque se solapa con el escudo guayanés, que es donde están todos estos tepuyes, que cada tepuy es como una isla biodiversa única en el mundo. Reservas de biosfera, reservas forestales, bueno, esto es para que se hagan una idea, y aquí viene el arco minero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el arco minero? Esto fue un decreto ilegal en el 2016 que marcó un hito en la historia minera y del extractivismo en Venezuela. Este decreto no fue aprobado por la Asamblea Nacional, nunca se hicieron estudios de impacto, nunca se consultaron a los grupos indígenas, es considerado totalmente ilegal. Y la idea era que como el chavismo y el madurismo habían acabado básicamente con la industria petrolera y con las industrias básicas del país, pues vamos a decretar esto y vamos a empezar a minar el sur del Orinoco. Y esta zona son 112.000 hectáreas, 12% del territorio nacional, es el equivalente de Portugal. Entonces, imagínense ustedes si al lado de España todo Portugal estuviera dedicado a una minería criminal e indiscriminada. Bueno, esto empieza a afectar a toda la zona y a los países vecinos, evidentemente. Entonces, lamentablemente, este decreto ilegal que el régimen de Maduro quiere que nosotros todos pensemos que solo se hace minería en esta zona roja y aquí abajo, resulta que no, resulta que esto es una política minera criminal que se está expandiendo hacia todo el sur de Venezuela, incluyendo todas estas zonas protegidas. Estos punticos que ven son toda la huella minera que SOS Orinoco ha ido mapeando, georreferenciando. Estos picos son zonas que nosotros sabemos que hay minería, que nos han dicho, pero que no las hemos georreferenciado todavía. En eso estamos. Ahora quitamos el mosaico verde para que vean bien clarito qué es lo que está pasando al sur del Orinoco. Entonces, ¿cómo georreferenciamos esto? ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos? Básicamente, el régimen de Maduro ha eliminado toda información. No existe la información sobre el ambiente y, bueno, sobre todo en Venezuela, pero en lo que a nosotros nos concierne, el ambiente. Entonces, nosotros tenemos que depender de imágenes satelitales para medir y ver dónde está esta huella. Entonces, hay pues muchas compañías que hacen, ahí está Google Maps, que todos conocen, eso es gratis, todo el mundo lo puede hacer, pero la imagen no es de muy alta resolución. Luego hay las comerciales como Maxar, Planet y tal. Esto es un ejemplo pues de la nitidez. Entonces, dependiendo de la imagen y de la compañía, pues uno obtiene más o menos resolución. Entonces, Google Maps te permite ver algunas minas y que puede haber como una mina, pero no sabes la dimensión, no sabes si realmente es una mina. Por eso necesitamos imágenes de muy alta resolución como las de Maxar, y estas son muy caras porque son comerciales. Entonces, bueno, hemos dependido pues de la generosidad de muchas de estas empresas y tal, y bueno, poquito a poco hemos ido haciendo, por ejemplo, este tipo de trabajo.
Este es el caso de Yapacana. Yapacana es un parque nacional en un lugar muy remoto del estado Amazonas, casi bordeando Colombia. Entonces, estas son las imágenes que nos permiten ver con mucho más detalle esa minería ilegal que está ocurriendo y de georreferenciar y de medir el tamaño de esa huella minera. Entonces, esto nos lleva a Canaima. Canaima es la joya de la corona de Venezuela. Es un parque nacional, sitio de patrimonio mundial. Canaima es donde está el Salto Ángel, que es el salto más alto del planeta. Si ya los que ya vieron la exposición de Rodolfo vieron esas imágenes y esos videos absolutamente impresionantes. Todo eso está en Canaima. Esto es un parque nacional inmenso, 3 millones de hectáreas, donde también viven el pueblo Pemón. ¿Okay? Es el sitio ancestral del pueblo Pemón. Entonces, en el 2018, yo me empecé a preocupar por los rumores que habían sobre minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima. Y cuando me puse a llamar a gente y averiguar, me di cuenta que había mucho miedo y poca información, pero que definitivamente algo estaba pasando ahí. Entonces, nada, rápidamente formamos SOS Orinoco, después podemos hablar un poco más de detalle en eso, pero un grupo de expertos en Venezuela aceptaron formar este grupo conmigo con la condición de trabajar anónimamente, porque denunciar este tipo de cosas en Venezuela es una gran amenaza, puedes terminar o en la cárcel o muerto. Entonces empezamos a georreferenciar las minas en Canaima y en lo que llaman la zona buffer, que es toda la zona en los bordes del Parque Nacional. Esta es una tabla que muestra la expansión. Solo del 2019 al 2020, 500 hectáreas de minería ilegal dentro del parque. ¿Cuál es el problema de la minería? Aparte de la deforestación, el desastre que deja, etc., es el problema del envenenamiento del mercurio, porque para hacer este tipo de minería se utiliza el mercurio, que por cierto es ilegal en Venezuela. Pero eso de por sí es un negocio también del régimen. Es la venta del mercurio para hacer minería ilegal. Y entonces este mercurio pues está quedando en los ríos y está envenenando a no solo los mineros, pero a los pueblos indígenas que viven en los alrededores de estas minas. Y estos son pues los niveles de la Organización Mundial de la Salud, y como pueden ver sobrepasan esos niveles. Esto es un estudio confidencial que hizo SOS Orinoco, que no se ha publicado porque pondríamos en riesgo a los que hicieron el estudio. La otra crisis de salud es la explosión de la malaria. Entonces, Venezuela fue conocida en los años 50 y 60 por ser el primer país del mundo que eliminó la malaria. Venezuela era como el ejemplo para el mundo entero de cómo abordar el tema de la malaria. Y ahora somos el país con más casos de malaria en toda América del Sur. Es una vergüenza. Aquí vemos la explosión. ¿Y de dónde viene esa explosión de la epidemia? Pues empieza en la zona minera, porque en esas piscinas de agua que quedan cuando hacen las minas de oro, pues ahí eso es donde se reproduce el mosquito que infecta a la gente. Entonces, en el 2019 habían 450.000 casos de malaria y el 90% al sur del Orinoco.
Volviendo a Yapacana, ¿por qué me quiero enfocar en Yapacana? Porque el Parque Nacional Yapacana, que es muy pequeñito, se ha vuelto una especie de bastión de la guerrilla colombiana, ELN y FARC, ¿okay? Que cuentan con el permiso y el apoyo del régimen de Maduro para explotar oro en este parque. Y ahí pueden ver, no solo alrededor del Tepuy, que se llama Yapacana, pero también en la cima del Tepuy. ¿Cómo llegan esos mineros a la cima? Con apoyo de la Fuerza Armada venezolana, que presta apoyo con helicópteros. Y esto está en la frontera con Colombia. Y ahí la FARC y el ELN se están haciendo ricos, están lavando dinero del narcotráfico y se están fortaleciendo. Estas son unas fotos que muestran estas cicatrices que deja esta minería en la Amazonía venezolana, las condiciones paupérrimas en las que vive esta gente, pues donde se están contaminando pues, con mercurio, con malaria, viviendo ahí hay niños, mujeres, unas condiciones terribles de abusos de derechos humanos, pues se imaginan, y además estas son cicatrices que van a quedar de por vida, para siempre. En conclusión, esta es una foto de Rodolfo en el Caroní. Ustedes vieron toda esa huella minera en el video, que eran como manchas rojas por el río Caroní. Esta es una de tantas. Según un reciente informe de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, toda la producción de oro de Venezuela es ilegal. ¿Por qué? Por la manera en que se produce, por la manera en que fluye, que es todo por contrabando. La gran mayoría, el 80% del oro que sale de Venezuela sale por contrabando. Y porque son la manera en que se produce el oro en Venezuela atenta no solo contra los derechos ambientales venezolanos, pero también los derechos humanos de los indígenas, los derechos indígenas también, que son distintos a los derechos nuestros. O sea, los indígenas de esa zona tienen sus propios derechos. Y este ecocidio venezolano y el conflicto que está ocurriendo ahí por los minerales está afectando no solo a Venezuela, pero a toda la región. Entonces, bueno, con eso quiero terminar para dejar más tiempo para la conversación. No sé si me pasé demasiado. No, ha sido, de hecho, yo casi que digo continúa, porque la claridad, Cristina, de las cifras que tú planteas y que tanto la NGA, SOS Orinoco se ha dedicado a recopilar, nos plantan una tragedia, que es decir, estamos viendo el depauperar el ambiente, o digamos que invisibilizar, maltratar, arrinconar valores medioambientales también es una manera de invisibilizar valores ciudadanos. Es decir, la democracia venezolana, y que es una cosa que SOS ha documentado, tuvo una política de resguardar, de cuidar los parques nacionales, los 29 sitios tipificados con una legislación que las proteja, y de pronto la aparición de esta especie de pauperación también es una depauperación ciudadana. Es decir, aquí hay un tema, que hay una cicatriz ambiental evidente que nos acabas de enseñar, pero hay un tema de violación de derechos humanos, de pérdida de la soberanía, porque el hecho de que por la vía de las Fuerzas Armadas haya grupos irregulares armados lucrándose económicamente con esto, nos plantea un paisaje que va mucho más allá de una catástrofe, una tragedia, sino una tragedia ciudadana, considerando además que la UNESCO en 1994 digamos que le da el estatus de patrimonio, como
te pasa como cuando uno ve en Afganistán, ¿no? Exacto. Que tú dices cómo han arrasado todo aquello, siendo que hace la UNESCO con eso. Bueno, mi pregunta es sobre este tema y a raíz de la experiencia de la ONG y tú como uno de sus principales portavoces, ¿cómo es hacer activismo contra un régimen autoritario? ¿Cómo se da? ¿Por qué si están todos los debates y todas las violaciones habidas y por haber de la ley en todas las áreas, culturales, ambientales, están presentadas? ¿Por qué no es tan visible este tema? ¿Hay una cierta ilusión? ¿Hay una doble moral con esto? ¿Dónde están las grandes organizaciones que por lo menos globalmente libran estos temas, ¿no? En eso me gustaría mucho que nos explicaras desde el punto de vista de la institución, de la ONG, sola contra la desinformación, contra el miedo del informante, y por otro lado sola con quienes podrían ayudar a amplificar este debate. Bueno, yo creo que hay varios niveles, ¿no? Hay un primer nivel, o sea, a nivel nacional en Venezuela, que pues obviamente en un país totalitario es muy difícil denunciar y muy difícil, yo creo que las organizaciones de derechos humanos quizás tienen un poco más de anticuerpos y tienen un poco más de experiencia luchando por los derechos humanos, los ambientalistas menos. Entonces cuando nosotros empezamos a averiguar, ninguna de las organizaciones ambientalistas estaban dispuestas a denunciar y había mucho miedo, y por eso tuvimos que hacer esto de manera anónima. Ahora, eso es muy interesante porque al hacerlo anónimo y al no haber personalidades ni egos, eso nos ha permitido trabajar de una manera mancomunada, un teamwork. Yo digo que detrás de mí, en SOS Orinoco, yo tengo al Dream Team ambientalista más espectacular. Hombres y mujeres en Venezuela, aguerridos, y ahí no hay ninguna personalidad, es el mensaje. Eso es a nivel nacional. Y yo creo que nosotros, pues yo sí he visto que durante estos últimos años, 2 años, cada vez hay más organizaciones en Venezuela que se están pronunciando y nos estamos uniendo. Entonces, eso es muy alentador. Ahora, a nivel internacional, yo me sorprendía, o sea, yo vivo en Washington y yo iba a charlas sobre el Amazonas, está en el tipping point y qué horror lo que está haciendo Bolsonaro, y en Perú y en Ecuador, y entonces yo era la única venezolana y yo decía, ¿y Venezuela? Y entonces me miraban así como que, ¿y tú, o sea, de qué viene Venezuela? O sea, prácticamente negando que Venezuela estaba, ni siquiera que formara parte de Amazonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí las organizaciones internacionales como Greenpeace, World Wildlife Fund, Nature Conservancy, todas estas, los grandes nombres, se escudaron tras una excusa que es que ellos tuvieron que sacar a sus organizaciones de Venezuela debido a los peligros, pues, para las ONGs que están en Venezuela. Pues ellos mismos están admitiendo que hay peligros de que los persigan. Entonces, como ellos no tenían información de gente en el terreno, ya ellos no podían denunciar. Bueno, esa excusa no es válida. Y es un poco doble moral. Yo considero que es doble moral porque están todo el día hablando de Bolsonaro. Yo no defiendo a Bolsonaro. Pero si vas a perseguir a Bolsonaro, vas a denunciar a Bolsonaro, lo mismo tienes que hacer contra Maduro, evidentemente. Pero no ha habido eso. Y una pregunta, en el lobby, digamos el lobby oficial que podría tener el régimen, sí, digamos que alguna interlocución tienen que tener institucional y algunos informes tendrán, aunque sean para desmentir, y ustedes tienen información muy precisa, independientemente de que no puedan, es decir, que es anónima, jugándose un poco el pellejo de quien la consigue, han conseguido
conquistar terreno, por lo menos en lo que se divulga? Es decir, sí, hemos Buena arrasado. pregunta. ¿Lo han conseguido? Sí, y eso ha sido muy interesante y por eso les mostré cómo nosotros georreferenciamos y la importancia de georreferenciar esta mina. Esto no es rumor, ¿ok? Esto está medido al milímetro prácticamente. Entonces, cuando nosotros, o sea, cuando yo empecé SOS Orinoco, lo primero que hice fue contactar a UNESCO para saber por qué ellos no estaban haciendo algo al respecto. O sea, si ellos son los guardianes del patrimonio mundial, ¿por qué ellos no están haciendo nada? Y ellos, bueno, que no teníamos información, que el Estado venezolano no ha mandado información, no han mandado... Entonces yo, bueno, perfecto. ¿Ustedes están dispuestos a recibir un informe, pero de un grupo anónimo? Digo, sí, de un grupo anónimo, no importa. Si está bien hecho, técnico, el informe lo recibimos. Por eso monté SOS Orinoco con una cantidad de... Bueno, no una cantidad, un grupo de expertos. Muy interesantemente, este año, el 2021, el régimen de Maduro por fin se dignó a mandar un informe preliminar sobre la situación de Canaima. Y muy interesantemente, ellos no niegan la existencia de estas 1000 y pico de hectáreas en el parque de minería. Claro, porque ¿cómo lo van a negar? Si está georreferenciado y es visible y el que tiene acceso a una imagen satelital lo va a ver. Entonces ellos no se niegan, ellos no niegan eso. Y eso fue muy interesante, porque ellos mismos admiten que hay más de 1000 hectáreas, nosotros decimos 1500 hectáreas de Tiran minería. por debajo, claro. Exacto. Y vuelvo otra vez con mi pregunta, ¿cómo se hace activismo ecológico? Porque esto no es decir, nos has explicado a todos que la definición de la imagen no se puede utilizar, es como si uno quisiera hacer un programa de radio solo con Zoom, ¿no? O sea, los 45 minutos se cae, ¿no? Claro. Tú necesitas invertir recursos, se necesita dinero para poder tener acceso a este tipo de pruebas y este tipo de estudio. ¿Cómo, es decir, hay alguna no sé, en estos años que tienen de trabajo, si han visto alguna clase de interés, de apoyo, bien fuese tanto evidentemente Venezuela como país está desencajado, está absolutamente, hay una diáspora que lo ha desmembrado, pero hay mucha gente trabajando en muchos sitios. Quizás el dinero es uno de los puntos más difíciles, pero es uno de los puntos más necesarios. Entonces no sé si dentro de la ONG han sentido alguna interlocución, ayudamos con esto, les proponemos esto, o algún trabajo conjunto con alguna, ya bien fuese con la Unión Europea, o fuera con algún programa al desarrollo, la propia ONU incluso, y la UNESCO. Sí, bueno, la UNESCO no tiene dinero para eso, evidentemente. Yo me he dedicado a levantar fondos en Estados Unidos, en Canadá. Estamos empezando aquí en Europa. Lamentablemente, en el 2018, cuando yo empecé SOS Orinoco, eso coincidió con una crisis humanitaria en Venezuela terrible, y nosotros no hemos conseguido apoyo de ningún grupo venezolano para este trabajo. Lamentablemente, yo entiendo que cada vez son menos las fundaciones, los individuos, las organizaciones en Venezuela que tienen acceso a dinero, y cada vez hay más necesidad. Entonces, cada vez competimos más para ese poco dinero, y eso es una realidad. Entonces, nosotros hemos tenido que buscar dinero en Estados Unidos, en Canadá, y individuos muy generosos en Estados Unidos que se han preocupado por esto. Y obviamente el voluntariado de expertos en Venezuela, que han sido no solo muy generosos, pero también muy valientes. Claro. Porque ellos se están arriesgando todos los días. Toda esta gente que está trabajando en SOS Orinoco se están arriesgando. Sí, esa va mi pregunta. Nos has mostrado a todos un país necrosado, ¿no? Ecológicamente, pero moralmente, políticamente,
y el hecho de que la propia red de las universidades no gocen de la libertad para poder trabajar eso con nombre, nos planta frente a una foto que, insisto, es ecológica, es una tragedia ecológica, pero es una tragedia ciudadana. Entonces, mi pregunta, ¿existe algún mecanismo? ¿Es denunciable en una instancia internacional? ¿Es denunciable penalmente? ¿Se puede llevar a un estado o se puede adelantar algún? Porque cuanto antes se denuncie, antes se detenga, ya ni siquiera hablamos de parar, de revertir, sí, sino de parar, ¿no? ¿Hay alguna instancia que eso lo haga posible, que lo pudiese hacer posible una condena legal por esto? Sí, aquí hay varios niveles, ¿no? Porque está el abuso de derechos humanos debido a la minería, que obviamente ahí se está haciendo una denuncia que tiene que ver con el aspecto humano. Pero también hay un movimiento para convertir el ecocidio en el quinto crimen de lesa humanidad, que se llama Stop Ecocide Now. Y ellos están muy interesados en el caso de Venezuela, porque el caso de Venezuela es un caso de ecocidio clarísimo. Y además lo estamos documentando sistemáticamente. Entonces, SOS Orinoco hasta el presente ha publicado 23 informes y estamos por publicar 3 informes más. Todo esto es público en la página web de SOS Orinoco, sosorinoco.org. Eso es público. Entonces, eso está documentándose y todo eso va a ir alimentando esta denuncia. Entonces, estamos empezando a ver denuncias en distintas instancias y por distintos motivos. Ahora, estando en donde estamos, que es la Casa de América, al lado de la CEGIP, de la Secretaría Iberoamericana, creo que estamos en el corazón, ¿no?, de la capital de España, ¿no? Que además la relación de España con Venezuela, pero sobre todo con Sudamérica, es una relación directa, ¿no? Y me gustaría saber, y en buena medida también Europa tiene una mirada, creo yo, todo el tema de la crisis energética, crisis de combustible, ha reconvertido un pensamiento que estaba postergado o iba en una velocidad, le ha dado más interés. Me gustaría preguntarte si tú percibes algún interés o ha habido algún interés de interlocución con SOS, porque me hablas además, SOS Orinoco me hablas de Estados Unidos y Canadá, que sin duda alguna compartimos y habitamos un mismo continente, pero también hay una relación previa, ¿no?, con Europa. El Atlántico nos mantiene unidos, ¿no? Totalmente. Y creo que muchos de los problemas que ha atravesado continentes como África y que están referenciados de alguna manera en la migración europea, estamos hablando de migración climática, una serie de temas, pero toca la médula literalmente de esos temas. Quisiera saber si has percibido algún interés, bien fuera en la Comisión Europea o en alguna instancia multilateral, incluso que tuviera relación con España, en el trabajo que están desarrollando. Yo te diría que de los países europeos, de la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, un poco Francia, España no tanto. Y hay que entender que hay intereses, por ejemplo, Repsol está metida en Venezuela, entonces obviamente hay intereses y nadie se quiere meter con el régimen a denunciar lo que está pasando en cuanto a minería. Entonces eso complica un poco. Tenemos el caso de Noruega. Noruega es el país por excelencia defensor de la Amazonía y invierte millones en Brasil y en otros países amazónicos. Y a Venezuela, nada. Ni un duro. ¿Por qué? Porque ellos están muy invertidos y esperanzados con un supuesto diálogo entre el régimen y la oposición.
Yo creo que poca gente lo ha dicho tan claramente. Y además hay unos lobbies muy evidentes en Oslo y en Noruega, ¿no? Cuando hablas de Venezuela salen gente debajo de las lámparas. You are a landowner. No, que terrateniente voy a ser yo. Y ahí está muy tiznado, ¿no? Y aprovechando, si me estoy poniendo muy periodista, tú me avisas. Pero como estamos de tiempo vamos bien. Nos quedan... Porque vamos a abrir para que hagan preguntas. Una última pregunta que yo creo que habrá en la sala más elocuentes, pero hay un momento en el que cuando dibujas en la ponencia que hay dinero que se está moviendo ilegalmente, pero se está moviendo. Es decir, alguien se lucra del coltran, alguien se lucra del oro, además sin ninguna clase no hay ninguna alcabala legal, ¿no? Y hay una mujer que a mí me gusta mucho, no sé si la han leído, Anna Applebaum, que además es columnista de Atlantic, que ella dice que los países como Venezuela se mantienen porque hay un grupo de dictadores que les compran las cosas, ¿no? Claro. Entonces ella dice, el oro lo recibe tal, entonces podemos hablar, y te pregunto, ¿quién se enriquece ¿no? de este comprar materias primas malavidas, digamos, sí, ¿no? Tanto fuera como dentro, porque dentro también genera una red clientelar, que es lo que explica, supongo, que las Fuerzas Armadas avasallen a las fuerzas indígenas que no quieren que les ocupen sus territorios. Es decir, aquí hay como un gran Doña Bárbara, o ni siquiera, hay un gran, o sea, es el ciclo venezolano de gallegos, ¿no? Y me van a perdonar la frivolidad hacer una comparación literaria, pero es el ciclo, es volver a los problemas atávicos del comienzo, ¿no? O sea, me gustaría saber desde tu punto de vista si existe un mercado de la ideología y de comprar barato, ¿no? Un país depauperado ¿no? y que se está desangrando y está intoxicándose por tenerlo. No sé si existe un mercado que tú identifiques. Sí, no, definitivamente. Y aquí hay pues muchos niveles de personas y que se están lucrando. Entonces están la Fuerza Armada porque ellos controlan la gasolina, controlan el acceso, controlan el mercurio. Entonces a ese nivel muy local tienes la Fuerza Armada que se está beneficiando. Luego tienes los jerarcas del chavismo madurismo. Tienes a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a Delcy Rodríguez. Toda esta gente tiene sus minas, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con el oro? A diferencia, el oro y el coltán y los diamantes. A diferencia del petróleo, que es una industria sumamente compleja, para la cual se requieren ingenieros y se requiere una industria petrolera muy compleja y todo eso, el oro y los diamantes y el coltán no. Tú abres un hueco y abres y sacas y eso lo llevas en un avión a donde te dé la gana, directo. Eso no pasa por el Banco Central de Venezuela. Entonces ni siquiera el pueblo venezolano toca eso. El pueblo venezolano y los mineros están cada día más pobres y los jerarcas cada día más ricos. ¿Y quiénes están comprando esto? Los rusos, los iraníes, los turcos, bueno, un grupo de países que han visto que esto funciona de maravilla. Entonces, sí, se están lucrando. Y para más información, este informe que mencioné, el de la OECD, pues describe toda esa trama y toda esa cadena de supply chain. Esto es como una combinación trágica de corrupción, autoritarismo, miedo, doble moral. Bueno, creo que voy a dejar que... Yo creo que te he hecho muchas preguntas. Yo creo que hay muchísima gente que debe querer preguntar en la sala. Quiero además darte darte mi agradecimiento y mi respeto, porque hay que ser muy valiente para contar estas cosas. Sobre todo que no es lo mismo que tú los cuentes sin moverte. Estarte moviendo y hacerte visible, creo que es una cuestión que hay que reconocer, y hay muchas maneras de intervenir en el futuro de un país. Y ya, por favor, les dejo, me imagino que habrá muchas preguntas, están los compañeros de casa que tienen
el micrófono para que quede grabado, pues podamos registrar también vuestra voz, ¿no? Y adelante, por favor. Aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta. Nos quedan... Soy muy grande. Sí. Hola, Cristina. Para que no sale en la cámara. Por eso le decía, para que se pueda grabar, además. Bueno, ya, con el micrófono. Aquí viene el... Te quería preguntar, la malaria es una tragedia. ¿Podría ser un aliado en esta lucha? ¿Podemos usar la malaria ante las organizaciones mundiales de la salud? Esto ha causado la malaria. ¿Podemos usar eso como herramienta? A ver, yo creo que la malaria, de cierto modo, sí, sonó las alarmas, porque evidentemente el epicentro fue el estado Bolívar, donde está el arco minero, donde están las minas, pero como hay mucha movilidad, entonces esta malaria estaba llegando a países como Chile, Argentina, porque los refugiados venezolanos estaban llevándose la malaria a estos países. Entonces empezaron a sonar todas las alarmas en estos países. Y por eso este año y el año pasado bajó dramáticamente la malaria. Primero por el COVID, porque todo el mundo pues no se podía mover y entonces había menos movilidad. Pero segundo, Médicos Sin Fronteras hicieron un trabajo increíble. Pero eso no ha detenido la minería. Lo que se ha logrado es controlar un poco la malaria. Pero en el momento en que la gente se empieza a movilizar más y tal, esa malaria sigue. Aquí, buenas, ¿qué tal? Buenas, Leopoldo. Leopoldo López, que tiene versadas, nos podrá hacer preguntas y reflexiones más que... No, muy puntual. Bueno, primero de nada, felicitaciones, Cristina, a ti, a todo tu equipo que han venido trabajando en esto. ¿Ah? No se puede quitar la máscara, perdón. Brevemente, ¿tú nos podrías hablar del tamaño del negocio del oro? O sea, de cuánto estamos hablando al año, de cuántas toneladas de petróleo, de cuánto dinero y de la cadena económica que ustedes han podido identificar. Y particularmente mencionaste algunos países, pero ¿hay alguno en particular que tenga esta línea de negocio con la dictadura? El tamaño, las toneladas y un poco la geopolítica alrededor de esto. Gracias, Leopoldo. Mira, eso es un negocio totalmente opaco. Y eso es por diseño. O sea, el régimen no quiere que la gente se entere. Y como el 80%, se ha calculado, el 80% de la producción de oro sale por contrabando, es muy difícil calcular. Hay organizaciones, nosotros no nos hemos dedicado a hacer ese cálculo, pero hay organizaciones como Transparencia Venezuela, Inside Crime, o sea, hay varias que están tratando de calcular. Y puede, o sea, en este informe de la OSD dice, mira, puede ser entre 20 toneladas o incluso 80 toneladas al año. No sé, y eso es, o sea, eso es demasiada imprecisión. Pero bueno, yo creo que hay muchas organizaciones que se están empezando a enfocar en eso y llegaremos a un estimado mucho más preciso, seguramente, pero es muy difícil calcular. Y los países que se están beneficiando, bueno, ahí se está beneficiando la FARC y el ELN, y esto es gravísimo para la región porque evidentemente estas guerrillas se están organizando, fortaleciendo y están representando una amenaza para Colombia también. Luego, hay mucho oro que está saliendo a República Dominicana, hay oro que está saliendo a Guyana,
Cuando vieron el mapa, nosotros ponemos pues el territorio en reclamación del Esequibo. Eso es no man's land, literalmente. Y nosotros estamos haciendo un informe en este momento, que va a salir el mes que viene, sobre la minería ilegal en el Esequibo. Y es tremendo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que ese oro sale por Guyana. Pero la importancia del informe de la OSD es que la OSD está empezando a ponerle la lupa y apretarle las tuercas, apretarle los tornillos a todos los miembros de la OSD para asegurarse de que no fluya el oro venezolano a esos países de la OSD. Eso es importantísimo. Y por ahí es que nosotros podemos empezar a frenar el tráfico de ese oro. De la misma manera que los diamantes de sangre se volvieron, pues que nadie quería un diamante que fuera del Congo porque era diamante de sangre, y entonces pues el cliente va, mira, pero ¿de dónde viene el diamante? Que no sea un diamante de sangre. Nosotros como sociedad civil tenemos que lograr que nadie quiera comprar oro de sangre venezolano. Entonces, ¿dónde está el oro? ¿Dónde va el coltán? Todos estos diamantes, pues nuestros teléfonos, los relojes, no solo las prendas, la gran mayoría van a los electrónicos. Claro. Entonces, la OSD es clave en eso, porque le está enfocando pues la mira a este tráfico de oro. Y ya hay países, por ejemplo, Alemania, Canadá, están dejando de comprar oro de Guyana por miedo de que ese oro de Guyana esté manchado de oro venezolano, porque claro, el oro está saliendo por Guyana también. Entonces, todos los países vecinos, Colombia tiene gran responsabilidad. Colombia tiene que frenar el oro que viene de Venezuela a través de la guerrilla, porque Colombia es miembro de la OSD. Y como tal, ellos tienen que asegurarse de limpiar su cadena de suministro de oro. Entonces es importantísimo esto de ir frenando y cerrando todas estas salidas del oro venezolano. Aquí una pregunta, sí. Hola, disculpen. Considerando que el oro sale de Venezuela, para que se extraiga el oro se necesita el mercurio. ¿De qué manera se puede monitorear la producción de mercurio y la entrada de mercurio que entra por Guyana a Venezuela? ¿Qué agencias, y mi segunda pregunta es, qué agencias federales americanas se les puede uno traer atención de esto, considerando que los Estados Unidos, Venezuela es el patio de los Estados Unidos básicamente, y están todos estos entes que actúan en contra de los intereses de los Estados Unidos sin politizar el tema? ¿Qué agencias gubernamentales de la defensa de los Estados Unidos se le puede traer atención a esto? Gracias. Mira, el mercurio es casi que más... es mejor negocio el tráfico del mercurio que el tráfico del oro. Porque el mercurio está prohibido por ley en Venezuela. Sin embargo, la Fuerza Armada monopoliza pues el tráfico del mercurio. Traen el mercurio de distintos lugares, México, Perú, Guyana. En Guyana el mercurio es permitido, es de los pocos países donde todavía permiten el mercurio, entonces es muy fácil traficar el mercurio. Entonces la Fuerza Armada controla eso y ellos pues están empujando el uso del mercurio. No queda otra sino denunciar, mostrar las evidencias, o sea, avergonzar, qué se puede hacer. Y en cuanto a las agencias americanas están muy montadas en esto, a todo nivel, desde el Tesoro, el Departamento del Tesoro,
el Departamento de Estado, obviamente la CIA, o sea, todos están muy pendientes del tráfico de oro y de la minería ilegal que está ocurriendo. Entonces, yo lo que creo es que hay que ayudar a los países vecinos, hay que ayudar a Colombia, hay que ayudar a Guyana. Brasil, bueno, es un caso, un caso aparte. Por ahí había otra pregunta. Hay una pregunta aquí, pero me dicen que hay una ya también que está esperando. Gracias, Cristina. Armando Armas, yo soy diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y en el 2016, tuvimos la oportunidad de estar en una comisión especial, precisamente en Amazonas. Y yo quisiera saber si SOS Orinoco, quien, felicitaciones, hace un excelente trabajo, tiene el dato o los datos de lo que es el drama humano desde el punto de vista de la violencia. Aquí pongo un poquito en contexto. Nosotros, cuando estuvimos ahí, los funcionarios y el ex gobernador en ese momento nos decía que el estado de Amazonas era el estado, ya una espiral de violencia. Venezuela era el estado menos violento, quiero decir, por asesinatos por cada 100.000 habitantes. El año 2015, si mal no recuerdo la cifra, nos había dicho que habían 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, fue lo que terminó el año. Y luego nosotros fuimos a primer trimestre del año 2016, y ya iban por 134 muertos, o sea, 134 asesinados. Y cuando fuimos a las reuniones con las comunidades indígenas, nos dijeron que en Yapacana y en Moyo, que es otra de las minas... Otra parte, sí, de Yapacana. Una parte, ellos les hablan de los pategomas, que son lo que tú hablas, el ELN, usan botas de caucho, y decían que llegaba un momento que podían haber hasta 15.000 personas minando, pero en un sistema de neoesclavismo, o sea, de neoesclavitud. Correcto. Mi pregunta es sobre si hay, o si SOS tiene planteado, tiene la recopilación del drama humano desde el punto de vista de las comunidades indígenas, desde el punto de vista de los testimonios de lo que ahí sucede personalmente, porque sí, la geopolítica es fundamental en esto y todo el mundo lo entiende, pero creo que para el trabajo de advocacy excelente que está haciendo, el tema humano, personal, también le da un impulso mucho mayor. Y por último, si puede hacer quizás un leve comentario, creo que ya es una pregunta que ha sido repetida, pero quiero reforzar. Hace unos años, creo que en el LA Times salió que el oro venezolano estaba siendo incluso vendido en Uganda, o sea, que usaban en minas como que no estaban activas en Uganda, pero de alguna u otra manera se reactivaron y se vio que por alguna manera la traza del oro venezolano. No sé si tenía un comentario al respecto. Gracias. Gracias, Armando. Mira, nosotros en todos los informes de SOS Orinoco hablamos sobre el aspecto humano, sobre el impacto de la minería ilegal y de esta política minera del régimen de Maduro en, primero, los pueblos indígenas. Entonces, todos nuestros informes tocan ese tema y todos nuestros informes recopilan, y hay un informe en particular sobre el arco minero en sí, cómo el mecanismo, cómo funciona el arco minero, donde nosotros tenemos mapas georreferenciados de la violencia, de las muertes, etc. En este preciso momento estamos haciendo un informe sobre el papel y la manera de funcionar de los grupos armados organizados, y tocamos ese tema. Cada vez más tenemos personas que nos llaman, que nos contactan a través de las redes para contarnos lo que está pasando a nivel de las comunidades indígenas. En este preciso momento hay el reportaje de un enfrentamiento terrible en el Alto Orinoco entre los Yanomami y la Fuerza Armada. Hay por lo menos 2 Yanomami muertos, por lo menos 2 personas del ejército muertas, y los Yanomamis tomaron a 16 funcionarios del ejército, los tienen como rehenes. Entonces, esto es un drama. El Estado Bolívar es el estado de más violencia en Venezuela.
Y cuando uno ve el nivel de violencia, lo que está ocurriendo, las masacres, la manera, o sea, esto es horrible, los castigos, los desmembramientos, es una cosa espantosa. Entonces sí, nosotros estamos documentando eso, hay otras organizaciones que también lo están documentando, y yo te diría que empieza a haber ya un mapa muy bien documentado de todas estas muertes y todos estos abusos, los abusos contra las mujeres, la prostitución, los niños trabajando en las minas, o sea, ya empieza a haber un cuadro un poquito más armado de todo ese aspecto humano. Creo que nos quería preguntar que cuánto tiempo nos queda. Pues exactamente, no lo sé. No, vale. Minutos a lo mejor. Es que tengo una persona aquí que lleva intentando preguntar, lleva 3 veces. Sí. Ahora mismo, de Por allá. verdad, estamos intentando mediar porque también tenéis aquí otra sala, entonces la otra sala también quiere preguntar, como somos demasiados, ahora mismo voy para allá, pregunta a este señor y ya voy para allá, ¿vale? Celine, ¿cuánto nos queda? 5 minutos. Vale, pues rapidito. Mucho consenso para 5 minutos. Buenas, muchas gracias por la información. Todo, una pregunta. Tengo entendido que el problema del mercurio no es solo de Venezuela, es mundial, porque supuestamente hay pescas que donde pescados están llenos de mercurio y están provocando problemas mundial. No se puede, ¿cómo se dice? Hacer el problema de todo el mundo, el que está pasando en Venezuela con toda la contaminación de mercurio que está llegando. Bueno, hay un convenio de Minamata que lo han firmado muchos países y Venezuela lo firmó, mas no lo ha ratificado. Entonces, ese es un problema, pero estamos trabajando con la Asamblea Nacional para ratificar el convenio de Minamata. Y el convenio de Minamata es justamente eso, es para eliminar el uso del mercurio. ¿Por allá? Sí, que además lo veo allí con la... ¿Le puedes pasar, por favor, el micrófono? Gracias. Mira, ahí tiene un micrófono. La primera pregunta es sobre la mina de Zapatero, si eso es verdad y están documentados. La segunda pregunta es que, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que el cese a esa tragedia es el derrocamiento de la tiranía. Será muy distinto si hipotéticamente la oposición toma el poder, tomando en cuenta que no hace mucho tiempo el tratamiento que se le dio en la Asamblea Nacional avisoraba de que no iba a ser muy distinto. Gracias. Mira, en la mina Zapatero, segunda vez que me preguntan hoy. Mira, yo no tengo ningún papel, ningún documento que certifique que Zapatero tenga una mina. Lo que sí sé es que hay muchísima opacidad, que hay muchos dueños de compañías de maletín, que hay muchos como niveles y es muy factible que alguien como Zapatero tenga una mina, pero yo no tengo cómo probarlo. Francamente no tengo cómo probarlo. Ahora, es muy sospechoso que Delcy Rodríguez vino para acá con unas maletas sospechosas. No sé. Habrá que averiguar. Y en cuanto a la segunda pregunta era de... la oposición. Bueno, mira, sí, hay un sector de la oposición que tiene una agenda claramente extractivista y que estaban tratando de montar un plan alterno al arco minero y que SOS Orinoco se enfrentó, pero de frente contra eso. Porque lo que pasa en Venezuela es que la gente, primero, es muy ignorante y los políticos no conocen esta información, no aprecian lo que hay ahí. Entonces, hay muchos políticos, también de la oposición, que están montando su plan alterno al arco minero. Lo que le van a cambiar el nombre, pero es la misma cosa. En vez de pensar en actividades sostenibles como las que habían en el siglo XX. Agroforestería, artesanía, turismo, 1000 cosas que son mucho más
provechosas para el pueblo y obviamente para esta zona, que es la zona más biodiversa del mundo. Isadora. Isa, nos queda creo que contigo y cerramos porque además está abierta la exposición para que puedan visitarla. Sí, porque además a los que no han ido. Casa América ha prolongado su horario 1 hora para que podamos ver la exposición. Para cerrar, pero porque lo mío es súper breve y tiene 2 puntos. Lo primero porque la pregunta anterior me la puso de bombita. Y si es cierto, y hemos trabajado con eso de Orinoco, que en el gobierno interino y en la Asamblea Nacional electa legítimamente en el 2015, hemos apoyado todo el trabajo que ha liderado Cristina Burelli y hemos hecho un esfuerzo enorme desde la Comisión de Ambiente en la Asamblea Nacional, dirigida por una diputada maravillosa con la que trabajamos. María Gabriela Hernández, fantástica. Y también desde todo el trabajo de los embajadores que han apoyado esta iniciativa y hemos tomado la bandera de lo que Cristina ha venido denunciando. Y a esto voy a mi segundo punto, que era el que quería decir al final. Todos los venezolanos, después de que veamos esta exposición de Rodolfo Gerster y de que hayamos oído la denuncia de Cristina, tenemos la obligación de convertirnos en militantes para defender Canaima, para defender Guayana, para defender a Venezuela en todas las dimensiones que Cristina hoy ha descrito y que sabemos y podemos ilustrarnos a través de su página web, y que en cada conversación que tengamos, pública, privada, social o institucional, podamos llevar la data que ella ha levantado, y creo que vamos a hacer un gran favor a nuestro país. Y déjeme decir, de volver a poner a Venezuela en el mapa de Amazonía. Es lo que tú decías. Venezuela se cayó de ese mapa, salió, ¿por qué? Porque como país petrolero nosotros estábamos siempre viendo hacia el norte, hacia los Estados Unidos, hacia Europa, no sé qué, y no nos interesaba el sur, no teníamos ningún uso para el sur, y eso tuvo sus ventajas y sus desventajas. La ventaja fue que pudimos hacer ese mosaico verde espectacular y protegerlo, pero la desventaja es que al no conocer lo que tienes al sur, al no conocer esa joya, entonces no lo defiendes. Y la mayoría de los venezolanos no se reconocen como parte de la Amazonía, y tenemos que empezar a hacer eso. Pues Cristina, muchísimas gracias, la verdad. Gracias a Casa América y a todos ustedes.